Muy bien, buenos días a todos ustedes, amigos, hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes, acompañándoles en un estudio más de nuestro folleto de escuela sabática. Estamos en el día de reposo, en el séptimo día, como dijo el Señor en su palabra. 6 días vamos a trabajar, pero el séptimo día es reposo para Jehová nuestro Dios. Es necesario recordar eso en todo momento, sabiendo de que este es el día por la cual en algún momento llegará la controversia para todos los guardadores del séptimo día y que puedan obtener quizás el rechazo de la mayoría, sabiendo de que ellos son los que obedecen los mandamientos de Dios. Esto nos hace a nosotros entender de que solamente los que quieran servir piadosamente, dice el apóstol Pablo, padecerán persecuciones. Por esa razón, en este tiempo es el momento de preparación. Guardar el día de reposo es una gran bendición, pero en algún momento llevará una controversia tan terrible para todos los que quieran servir al Señor. Por esa razón, disfrutemos este día de reposo. El profeta Isaías dice claramente de que debemos llamarlo una delicia, pero muchas veces estamos en lo contrario a lo que dice la palabra, pero queremos obedecer su palabra. Por esa razón, donde te encuentres, mi querido hermano y amigo, un feliz día de reposo, un feliz día de la familia, un día especial que es este día, el día del Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio dándote una cordial bienvenida a este bonito estudio, este desarrollo que tenemos de escuela sabática. En breves momentos estaremos reunidos con nuestros hermanos para que ellos también participen de este estudio y que durante la semana ellos hayan podido comprender parte de la escritura. Vamos a orar y vamos a empezar este estudio pidiendo que el Señor sea nuestro Maestro y Él nos enseñe. Donde te encuentres, vamos a orar. Bendito y maravilloso Señor que moras en las alturas de los cielos, estamos aquí ante tu presencia para agradecerte y darte, Señor, la bienvenida a este estudio. Queremos que nos ayudes a entender en todo momento tu palabra y que no salga de nuestra boca palabra que no sea tuya, Señor. Somos trapos de inmundicia, como dice tu palabra, pero contigo, Señor, nos hacemos victoriosos y unos hombres y mujeres aptos para estar contigo en el reino de los cielos. Bendito Señor, en esta mañana, sé tú nuestro Maestro y enséñanos a comprender todo lo que está escrito en tu palabra. Señor mío, perdónanos porque sé que no somos las personas indicadas, pero Señor mío, tú nos das esa oportunidad para poder compartir esta palabra. Oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, nuestro estudio durante la semana titulaba La eliminación de los pecados. El texto que reconocíamos es Isaías 43:25, donde dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Llega el momento cuando el Señor tiene que eliminar por completo el pecado. Hoy nosotros estamos esperando ese momento para que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean borrados todos nuestros pecados y no nos acordemos más. Dice lecciones objetivas, dice la página 310. Es mientras los hombres todavía habitan en la tierra
que la obra del juicio investigador tiene lugar en los atrios del cielo. Mientras el hombre viva en la tierra, dice, viene a tallar el juicio investigador. Las vidas de todos sus seguidores profesos pasan revista ante Dios. Es ahora, todos examinados según el registro de los libros del cielo, y según sus obras, el destino de cada uno queda fijado para siempre. Mientras el tiempo que pasa es un tiempo bueno para las personas, para la minoría se está realizando un evento grandioso. Hoy para los vivos se está realizando un juicio investigador, donde cada palabra, cada acto que hacemos están siendo anotados y en algún momento tendremos que dar cuentas a nuestro Dios. Pero también tenemos el otra parte o la fase del juicio, donde los muertos justos están siendo juzgados ya de la manera exacta y dando fin a la vida que será para ellos, ya sea buena o sea mala. Ya ellos están totalmente analizados sus casos. Por esa razón, mis queridos hermanos, no podemos perder el tiempo. Es necesario entender lo que se está haciendo en el cielo, lo que está realizando el Señor en estos precisos momentos, y que lo que Satanás no quiere que nosotros sepamos. Por eso queremos que Él nos ayude a entender su palabra y que podamos dar a Cristo nuestra vida y que Él transforme lo que nosotros no podemos transformar por nosotros mismos. Entonces, vamos al desarrollo de nuestro estudio. Dice la pregunta: ¿quiénes son juzgados en el juicio previo al advenimiento? ¿Quiénes son juzgados en el juicio? Dice previo al advenimiento. ¿Quiénes son juzgados? Vamos a ver en el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Pedro 4, 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios, dice. Eso quiere decir de que el juicio primeramente tiene que iniciar por la casa de Dios. No solamente por, vamos a decir, una denominación, sino por todas las personas que obedezcan o que hayan dado servicio al Señor. Miren lo que nos recalca el conflicto de los siglos en la página 474 para entender un poquito esta parte. Dice así: los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte de la resurrección de los justos. Jesús dijo: lo que serán tenidos por dignos se alcanzarán aquel siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Otra vez voy a leer: los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Dice que en el juicio serán tenidos por dignos las personas que son justas. Esto quiere decir de que el Señor, cuando establece este juicio, primeramente tiene que hacerlo por las personas que conocen la verdad, conocen todas las partes
que están escritos en su palabra. El Señor no puede juzgar a una persona sin antes haberlo enseñado lo que está escrito. Muchas de las personas que, que viven en este tiempo no conocen las escrituras. Y el Señor de alguna manera tendrá que hacerles llegar el mensaje. Pero está para preguntarse a nosotros si conocemos o no conocemos la escritura en este tiempo. Todas las personas que dicen ser hijos de Dios tienen que haber conocido al Señor a través de su escritura. Pero el Señor es justo cuando nos dice en 1 de Pedro 4:17 que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Eso quiere decir de que el Señor conoce a hijos suyos que son la casa de Dios y que ellos son los primeros que tienen que ser juzgados. Esto quiere decir de que no solamente es una denominación, sino que todos los que se llamen hijos de Dios entran en este juicio primeramente. Entonces la pregunta decía, ¿quiénes son juzgados en el juicio previo al advenimiento? Son juzgados los, los de la casa de Dios. Son juzgados primeramente la casa de Dios, ¿no? Porque el Señor no puede juzgar antes a los impíos, porque eso sería descoordinar el juicio. Primeramente, Él tiene que entrar en el juicio por las personas que conocen las escrituras, ¿verdad? Vamos ahora a otra pregunta. ¿Cuál es una razón para que este juicio antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es una razón para este juicio antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es una de las razones? Capítulo de Apocalipsis 22:12. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 22:12. Dice así, 22:12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. El tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta de que el Señor viene a recompensar a la persona que haya obedecido y haya establecido el fundamento que es Cristo. Y esas personas dice que van a venir o van a tener la oportunidad de recibir un galardón de parte del Señor. Cada persona, sea hombre o mujer, joven y niño, tiene que obtener ese regalo de parte del Señor. Pero esto no es actuar solamente por el regalo, sino por la obediencia que tenemos al amor del Señor. En lecciones objetivas, la página 310 dice, entonces antes de su venida se habrá determinado el carácter de la obra de cada hombre, y la recompensa se habrá repartido entre cada uno de los seguidores de Cristo según sus obras. Interesante este testimonio. Dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo dice, se habrá determinado el carácter de la obra en cada hombre y la recompensa se habrá repartido entre cada uno de los seguidores de Cristo según sus obras. La recompensa nos aclara aquí es la recompensa de tener el carácter del Señor Jesucristo. Ahí vamos, porque desde el momento que Adán y Eva ha pecado, en ese momento han perdido la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El pecado así ha hecho una división entre el hombre y nuestro Dios. Pero cuando el Cristo venga junto con sus ángeles, tendremos que nosotros tener el carácter de Cristo, sin el cual nosotros no podemos entrar a la fiesta de bodas.
Eso lo dice en el capítulo 22 de Mateo, donde encontramos nosotros que había un hombre que no tenía la vestimenta de bodas. Eso refiriéndose al carácter de nuestro Señor Jesucristo, y que no podía entrar. La recompensa entonces es tener el carácter perfecto de Cristo. Entonces, quedado esto en claro, mis queridos hermanos, nosotros buscamos esa recompensa, tener una vida perfecta en nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, estamos en un proceso, pero tenemos que tener la certeza de que si nosotros nos humillamos a Él, Él nos regalará ese carácter perfecto. Entonces la pregunta decía, ¿cuál es la razón para este juicio antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la razón? Obtener el carácter perfecto de Cristo. Esa es la razón, dice, para este juicio antes de la segunda venida. Porque nadie puede ingresar a ser parte de la familia real a menos que se considere, o sea, ese es esa parte importante, el requisito importante que Dios pide. Entonces vamos a otra pregunta. ¿Qué parábola explica, dice, claramente la obra del juicio antes de dar la recompensa? ¿Qué parábola? Dice, explica claramente la obra del juicio antes de dar la recompensa. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, 1 al 14. Vamos a ver lo que dice esta parábola que ya lo estaba refiriendo. Dice así. De nuevo dije, si Jesús les habló en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante, dice, a un rey que preparó el banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados, la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso, se fueron uno a la labranza, otros a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos y los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió a su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos salíais. Salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver los convidados, vio allí a un hombre, dice, sin vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de bodas? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dice que cuando el Señor va a ingresar a esta reunión, dice que encuentra a un hombre que no está vestido de bodas. Qué terrible es pensar de que nosotros podemos ir con nuestro propio carácter y ser parte en el cielo. No podemos hacerlo. Perderíamos la oportunidad, ya que en el cielo hay santidad, y si nuestro carácter no ha sido transformado, no podemos ni siquiera pensar estar en ese lugar. Escuchando a lo que dice la pluma inspirada en el conflicto de los siglos, vamos a ver lo que nos dice el 428. Antes de la boda, el rey entra para ver los invitados, para ver si todos están vestidos en el traje nupcial, el manto inmaculado, el carácter lavado
y blanqueado en la sangre del Cordero. Esta obra de examen, el carácter, se determina quién está preparado para el reino de Dios, es el juicio investigador, la obra final en el santuario celestial. La obra del juicio investigador se da con un solo propósito, de poder nosotros obtener ese carácter perfecto de Cristo. Si no estamos acorde con ese carácter, no podemos entrar, hermanos. Tu amigo, hermano, si piensas que solamente porque has tomado parte de estar en una sinagoga, piensas que el Señor puede salvarte, estás muy equivocado. Luchamos para obtener ese carácter que Cristo tuvo. Adán y Eva, antes de la caída, amaban obedecer los mandamientos de Dios. Hoy el ser humano no quiere obedecerlo. No quiere ser leal a su Señor. Por esa razón, el Señor tiene que probar a cada persona para que pueda hacerle entender de que necesita nuevamente llegar a la altura de la imagen de Cristo. Entonces la pregunta decía, ¿qué parábola explica claramente la obra del juicio antes de dar la recompensa? La parábola de la boda. La parábola de las bodas, ¿no? Eso es lo que explica claramente el juicio. Se está dando ese juicio, se está buscando las pruebas para que el ser humano no pueda eh, llegar a la condenación, pero tarde o temprano, si no hemos logrado obtener ese carácter, estaremos perdidos, ¿verdad? Entonces vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué enseña con la apertura? ¿Qué se enseña con la apertura del lugar santísimo en el cielo? ¿Qué se enseña? Vamos a ver en el capítulo de Hebreos 8 del 1 al 5. Hebreos 8 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 8 del 1 al 5. El principal de lo principal de los que venimos diciendo es de que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no los hombres. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que ofrecen los presentes según la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a construir el santuario, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Aquí en la tierra se hizo un santuario, pero copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Y dice que tenemos un sumo sacerdote ahora, estando a la diestra del trono de gracia en, eh, vamos a decir, en propiciación por nosotros. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en la tierra? Dice, presentaba ofrenda para que el pueblo sea considerado un pueblo escogido de Dios. En este caso, Cristo está haciendo una obra importantísima para todos nosotros, sin el cual nosotros estamos perdidos, mis queridos hermanos. En el capítulo de Primera de Juan 2:1 nos dice que tenemos un abogado en estos momentos, que si nosotros lo pedimos está dispuesto a ayudarnos en ese proceso de juicio. No hay nadie que pueda ayudarnos, nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero, ¿qué dice en 1 de Juan 1:9? De que tenemos que confesar nuestros pecados para nosotros poder obtener el perdón. Y en el proceso final puedan ser borrados nuestros pecados. El testimonio, en Primeros Escritos, la página 253 dice, a través de los sacrificios y ofrendas llevadas al santuario terrenal, los hijos de Israel debían asirse de los méritos de un Salvador venidero. Y en la sabiduría de Dios se nos dieron los detalles de esta obra para que al mirarlo pudiéramos comprender la obra de Jesús en el santuario celestial. A través del sacrificio y ofrenda llevados al santuario terrenal, los hijos de Israel debían asirse a los méritos de un Salvador venidero.
Eso era en el principio. La persona tenía que entender de que los méritos solamente equivalían a un Salvador. Los méritos nuestros no tienen oportunidad para salvarnos, hermanos. Nada de lo que nosotros pensemos está siendo, vamos a decir, de ayuda para nosotros para salvarnos. Únicamente con los méritos de Cristo podemos nosotros ser salvos y poder obtener la vida eterna. Hermano, ¿estás preparado para ese evento? ¿Piensas que puedes lograrlo, la salvación por ti solo? Entonces la pregunta decía, ¿qué se enseña con la apertura del lugar santísimo en el cielo? Que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que tenemos un abogado que intercede por nosotros, pecadores. Eso nos enseña cuando se aperturó el lugar santísimo en el cielo. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Qué pasajes de las Escrituras debemos estudiar para obtener una comprensión más clara del juicio? Eh, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, es un texto donde nosotros durante la semana hemos estudiado y tenemos que tener en cuenta claramente lo que se refiere, ya que esto marca una línea de inicio de un juicio y que nosotros tenemos que entender de que ese juicio hoy se está realizando. No hay nada que lo detenga, todo se está realizando y cumpliendo. En el capítulo de Daniel 7, 9 y 10 dice, mientras yo miraba fueron puestos los tronos, y un anciano de muchos días se sentó, su vestido era blanco como la nieve y cabellos de su cabeza como lana de limpia. Su rostro, su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en el juicio y los libros fueron abiertos. Eso nos declara de que hoy el juez está sentado y se han dado apertura a este juicio. También lo dice en el capítulo de Apocalipsis 11:19, cuando el profeta Juan, en una de sus visiones, ve exactamente lo que está sucediendo en el cielo. En el capítulo de Apocalipsis 11:19, dice así, miren, 11:19, entonces fue abierto en el santuario de Dios que está en el cielo y que quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un fuerte granizada. Entonces dice que Juan ve, dice, frente a él, dice el arca del pacto. ¿Dónde se encontraba el arca del pacto? En la tierra, en el lugar santísimo. Eso quiere decir de que el velo se ha abierto, la puerta se ha abierto y ahora Cristo ha entrado al lugar santísimo para establecer un trabajo sumamente importante. Anualmente en la tierra se hacía ese y hoy el Señor está haciendo la última obra de, de misericordia para cada persona que quiera saber de que Dios está actuando. Dice Testimonio para los Ministros 102 y 113. Se necesita un estudio mucho más tenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis de recibir nuestra atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Por esa razón, cuando hablamos de los pilares, hablamos del santuario, la purificación del santuario, uno de los primeros hitos en los cuales nos demarca a nosotros como hijos del Señor el saber el último mensaje de amonestación que se da en el mensaje del tercer ángel, que hoy en estos momentos Cristo está haciendo una obra muy importante para cada creyente, para la persona que quiera aceptar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasaje de la Escritura debemos estudiar para obtener una comprensión más clara del juicio? Daniel capítulo 7, versículo 10 y Apocalipsis 1, 11, 19. Son los pasajes que debemos nosotros tener en cuenta para poder ampliarnos a todo el mensaje de salvación. Vamos ahora a una última pregunta.
¿Qué contienen cada registro registrado en el cielo? ¿Qué contienen? Daniel capítulo 20:12, perdón, Apocalipsis 20:12, dice que contienen todos esos libros. 20:12 dice así: eh, y vi también los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Dice: y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, libros, y otro libro fue abierto, dice, mencionando que en la semana veníamos diciendo que hay tres libros, ¿verdad? El libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de la muerte. El principal de todos estos libros es el libro de la vida, donde nosotros quisiéramos estar, mis queridos hermanos. Sin duda que ese es nuestro anhelo y que hoy podemos hacerlo, pero mediante Jesucristo. Conflicto de los siglos, el 462 dice: los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinará los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan describe la misma escena en Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Apocalipsis 22. Ese es el resultado de nosotros estudiar las escrituras. Saber de que hay registros donde cada acto, cada nombre está escrito, es para nosotros tener en cuenta de dónde quisiéramos que estén escritos esos nombres y qué es lo que están escritos. Si hay algo que nosotros debemos entender, de que el único y el más importante de los libros es el libro de la vida. Ahora podemos nosotros poner nuestros nombres escritos en el libro de la vida cuando nosotros estamos actuando según el Señor manda que actuemos. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta entonces: ¿qué contiene cada libro registrado en el cielo? ¿Qué contiene? Dice: los nombres y los actos que determinan el fallo del juicio. Los nombres y los actos que determinan, dice, los fallos del juicio. Eso es lo que contiene, y nosotros estamos preparados para que nuestros pecados sean borrados. Si queremos que sean borrados, tenemos que nosotros tener perfectamente impregnado su carácter. Entonces estamos viviendo en el juicio donde los primeros están delante del tribunal. Los primeros están delante del tribunal son los muertos justos. Llegará en el momento que empezará el juicio de los vivos, y hay que de nosotros si no estamos preparados. El juicio de los vivos viene cuando nosotros no lo pensamos, pero mientras estemos preparados, no caerá de sorpresa para nosotros. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Espero que este estudio haya sido de importancia para ti y que Él pueda ayudarnos cada día a comprender parte de su palabra. Bendiciones y un feliz día de reposo.